Es difícil de creer que hace apenas unas décadas, el Parque Nacional Reina Isabel fuera un territorio marcado por la guerra y la devastación. La violencia silenció la vida, y la naturaleza quedó al borde del colapso. Pero la naturaleza sabe esperar. Y la vida siempre encuentra la forma de regresar. Hoy el Parque Nacional Reina Isabel ha renacido por completo. Es nuevamente el parque más popular y visitado de Uganda. Un santuario vibrante donde la naturaleza ha reclamado su lugar con una fuerza imparable. Aquí los elefantes avanzan como antiguos guardianes. Los hipopótamos dominan las aguas tranquilas. Y grandes manadas de búfalos y antílopes recorren la sabana abierta. Mientras un paisaje majestuoso de acacias, llanuras doradas y pantanos se extiende entre lagos brillantes y volcanes dormidos. Y por supuesto, este es también el reino de una rareza que ha fascinado al mundo. Los famosos leones trepadores de árboles. Y entre ellos hay uno diferente. Un león cuya historia habla de supervivencia. Hoy presentamos la historia de Jacob. A lo largo de los años, el mundo ha sido testigo de leones que desafiaron el destino cuando todo parecía perdido. Machos marcados por la adversidad, pero con voluntades intactas. Spearboy, con su evidente cojera, luchó cada día contra el dolor, el hambre y rivales más fuertes. Cada amanecer era una batalla, y aún así, se negaba a desaparecer. Fue un león extraordinario. Un símbolo de resistencia en la sabana africana. Un sobreviviente contra todo pronóstico. Y ahora, en este rincón de Uganda, la historia se volvió a repetir pero con un matiz diferente. Porque Jacob no es solo un león más. Jacob es otro gran sobreviviente. Jacob es un león trepador de árboles. Desde muy joven, aprendió a escalar las grandes higueras que dominan este paisaje. Un comportamiento inusual en la mayor parte de África, pero sorprendentemente común aquí. En esta región, los leones han evolucionado una habilidad poco vista. Buscar refugio y ventaja entre las ramas, lejos del suelo ardiente y de los insectos. Pero Jacob no está solo. A su lado está su hermano, conocido como Tibu. Juntos, los hermanos gobiernan el extremo norte de este parque nacional, patrullando su territorio y las llanuras abiertas. Jacob es un verdadero sobreviviente. Un guerrero marcado por la adversidad. Jacob ha salido con vida de una trampa, de un intento de envenenamiento y de heridas que habrían sentenciado a cualquier otro león. En agosto de 2020, Jacob cayó en una trampa, en el vecino Parque Nacional de Virunga, en el Congo. Un territorio que su orgullo frecuentaba en sus desplazamientos. El hierro se cerró sin piedad, pero el destino aún no había terminado con él. Jacob era uno de los 11 leones equipados con un collar satelital, puestos por la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre de Uganda. Gracias a esa señal silenciosa, los equipos pudieron seguir sus movimientos y actuar con rapidez.
Cuando Jacob logró cruzar de regreso a Uganda, el monitoreo fue clave para salvarle la vida. El rescate llegó, pero el precio fue alto. La trampa le cercenó una pata por encima de la articulación. Y tras múltiples tratamientos por parte de veterinarios, Jacob aprendió a moverse con 3 extremidades. Y contra toda lógica, se unió a su orgullo en las cacerías, e incluso fue visto apareándose. Desde entonces, Jacob ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Y no fue la primera vez. En 2019, ya había quedado atrapado en otra trampa de cazadores furtivos. Y por fortuna fue rescatado a tiempo. Pero Jacob no es la única víctima del hombre. En marzo de 2020, su orgullo perdió 6 leones que fueron envenenados por cazadores furtivos. Un golpe devastador para la estructura del grupo y para el futuro de la especie. Mientras tanto, Jacob continuó sobreviviendo. A pesar de haber perdido una pata, siguió trepando acacias, alcanzando alturas de hasta 15 metros. Un acto que desafía toda lógica y que revela una determinación casi inconcebible. Además de seguir patrullando su territorio con dignidad y autoridad, también sobrevivió a un brutal encuentro con un animal de gran tamaño, probablemente un búfalo, que le dejó profundas heridas punzantes. Y en su lucha por sobrevivir ha tenido ayuda de su hermano, con el que comparte un vínculo inquebrantable. Tibu se convirtió en su sombra y su escudo. Fue visto luchando con uñas y dientes contra machos rivales, para proteger a su hermano mutilado. Un acto de hermandad absoluta. Entonces vino lo imposible. Junto a su hermano Tibu, Jacob cruzó las aguas del canal de Kazinga, infestadas de cocodrilos e hipopótamos. Fue uno de los nados más largos jamás documentados en un león, alcanzando 1,5 kilómetros de recorrido. Un viaje no impulsado por el espectáculo, sino por el instinto puro. Supervivencia, territorio, la búsqueda de hembras más allá de los límites. Algunos lo llaman afortunado. La ciencia lo llama raro. Jacob no es cualquier león. Jacob porta un collar de rastreo por radio que alerta a las autoridades cuando deja de moverse. Una señal de posible peligro. Pero la mayor amenaza para él y para todos los leones salvajes sigue siendo el hombre. Hoy Jacob tiene más de 12 años. Ha perdido su ojo izquierdo, posiblemente en una pelea con otro macho. Pero no se rinde. Cada día, sigue luchando y sobreviviendo. Porque algunos leones no sobreviven solo por instinto, sino por una resistencia que desafía incluso a la naturaleza misma.